este viernes. Y aparte de eso, probablemente no sea solo para nosotros, o sea, sino que también vamos a hacerlo a nivel de su promoción. Entonces será en un aula que especificaremos, probablemente salga un comunicado y pues ahí nos veremos y conversaremos de dudas. El tema de quemaduras que vamos a ver ahorita es muy importante y creo que es uno de los más importantes que van a ver antes de que termine el ciclo. Si no me equivoco, el próximo tema, que es lavado de manos, no lo van a tocar para el parcial. Este tema es importante en su examen porque van a relacionar muchas preguntas. O sea, de quemaduras van a haber alrededor de 5 preguntas y si respondiste mal la primera, responderás mal las próximas 4. Así que necesita mucho practicar porque van a llevar calculadora ya que van a tener que hacer unas fórmulas. Y eso puede ser confuso. Siento que hay gente que conocí que se confundió en eso, pero son detalles simples. Tampoco es matemática avanzada, es memorizarse la fórmula, practicar, por favor, practicar las superficies del cuerpo. Eso es pura memoria. Y bueno, con eso en mente, sí les puedo iniciar con el tema. Quemaduras creo que me parece uno de los temas más interesantes, luego de heridas. Así que vamos. ¿Me comentan si pueden ver la pantalla? Sí se puede ver. Ok, gracias. Así que avanzo. En primer lugar, tengo el índice. Esta vez lo hice. Vamos a hablar acerca de la piel. ¿Por qué vamos a hablar tanto de piel si no estamos en biología? Porque hay muchas clasificaciones. Hay 2 clasificaciones que vamos a ver el día de hoy sobre las quemaduras y una de ellas se relaciona con los niveles en la piel. Entonces no nos vamos a entender si al menos no tenemos esto claro. Definición, clasificación, manejo y complicaciones. Entonces, vamos a ir punto por punto porque esto es teórico y les va a venir mínimo una pregunta teórica más relacionada a la biología. O sea, una pregunta sobre célula, epidermis, capa, va a venir al menos en sus pasitos. A mí me vino alguna vez una pregunta teórica que no estaba en la guía práctica y también en el examen. Al menos mínima una, creo. Creo que es también el máximo. 2 ya estaría exagerando. Entonces, sobre las funciones de la piel, sabemos de que es una protección física, porque tiene muchas células pues, que nos protegen. Si solo fuéramos puro músculo, entonces contraeríamos muchas infecciones, ¿no? Esto también entra de lado, que es una barrera inmunológica, entonces nos protege, tiene muchas células que nos protegen. También hablamos de la termorregulación, ya que pues controla bastante, no sé si se acuerdan de que vimos este tema, uno de los primeros, que fue acerca de la vascularización, que puede ayudar cuando estos se abren, se cierran, pues eso influye bastante en cuando hablamos de termorregulación. Hidrometabolismo, y esto es esencial en quemaduras porque justamente mantienen un equilibrio pues hidráulico que se ve alterado cuando ocurren las quemaduras y por eso más adelante lo relacionaremos bastante las quemaduras con la deshidratación. El sensorial, que ya creo que tenemos eso claro, todos podemos sentir el tacto. Y finalmente la estética, que es una función de la piel, ¿no? ¿Qué pasaría si estuviéramos todos de músculo? Sería aterrador. Entonces, viendo esto de lado, ya podemos acercarnos un poco acerca de la epidermis. Y en primer lugar les voy a hablar más de este lado, en esta imagen, sobre esta última capa. La epidermis hay que tener en cuenta de que es un epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Y qué trato de decir esto para explicarlo en español? Epitelio viene del tipo de tejido que es, tejido epitelial, ¿ok? Plano es por la forma de la célula de este epitelio, pues es plana, no hay mucha ciencia. Cuando hablamos de estratificado, cuando algo es estratificado y cuando lo lean en histología es porque muchísimo. Si solo fuera una capita, sería simple. Pero cuando hablamos de estratificado es que hay muchas capas. Y finalmente queratinizado, aquí ya hablamos de queratina. Y la queratina hay que tener en cuenta que son
capas de células que alguna vez tuvieron núcleo, que alguna vez estuvieron con algo más que no sea su cáscara, pero ya están sobre la piel de una manera protectora. Entonces, con eso ya terminamos que es un epitelio plano estratificado queratinizado, un título bastante largo. Ahora, hablando de la organización, hay 4 capas que no creo que les pregunte mucho sobre estas, pero para tenerlo en claro, está la basal, que ya la habrán visto en biología, al menos de primer ciclo, que es pues donde hay más mitosis, que quiere decir, Ariana, que pues se multiplica mucho. El espinoso, que se caracteriza por pues tener células poligonales, en español pues parecen espinas, no hay mucha ciencia. El estado granuloso, que pues se caracteriza por las células empiezan a aplanarse y dan unas, a los gránulos como que secretan algo para la queratina, que se llama queratoguialina, pero no vamos a ahondar en ese tema, no creo que les pregunten sobre esto. El estrado lúcido, que una característica del estrado lúcido es que no está en todas las partes de la piel. Por eso a veces no sale en el PPT, es justamente porque, por ejemplo, está en lugares donde la piel es más gruesa, como puede ser en la palma de nuestras manos, si se han dado cuenta, o también en la planta de sus pies, se dan cuenta de que es durito, y esto es justamente porque entra el estrado lúcido, que sí se encuentra en esta capa de la piel. Así que estrado lúcido, lugares donde está muy duro, que palmas y piel. Y luego tenemos el estrado córneo, que es la más superficial, sabemos de que es externa, y pues hay muchas células muertas, ¿no? Planas y sin núcleo. Teniendo esto en claro, ya podemos hablar sobre los tipos celulares de epidermis, que acá puede que les pregunten, siempre hay una pregunta acerca de los tipos celulares, al menos una, o siempre hay una, es justamente porque creo que es para que toquen el PPT y sepan también la teoría. Entonces, tenemos los queratinocitos, que son como el 90% de las células que van a ver en la epidermis, ¿ok? ¿Por qué? Porque sintetizan queratina. ¿Y qué es la queratina? Pues es una proteína que forma una barrera, todos tenemos queratina, es muy importante. Segundo, así que si les preguntan, ¿es verdadero o falso que las células de Merkel hacen síntesis de queratina? Falsísimo, porque esos son los queratinocitos. Luego tenemos los melanocitos, que hay que relacionarlo con el color de la piel, ¿ok? Él es el que da la melanina, el color. Las células de Langerhans, esta fue una pregunta en mi pasito. Era de verdadero o falso sobre si es verdad que las células de Langerhans se encargan del sistema inmune. Obviamente es verdadero. Es defensa inmunológica porque tienen antígenos. Y finalmente están las células de Merkel, que es más que todo sensibilidad, presión, porque tenemos que sentir de alguna forma. Así que, teniendo la epidermis en claro, pues ahora podemos hablar de la otra capa que tenemos, que es la dermis. En la dermis hay aspectos muy claros. Uno de ellos es la nutrición. El epitelio, o sea, la capita, cuando yo les dije el epitelio plano, estratificado, queratinizado, pues ellos no suelen tener capas, ¿ok? Ellos no suelen tener vascularización. ¿A qué me refiero? Tejido sanguíneo, no hay. ¿Y cómo se nutren? Estos se nutren a través de esta capa, que es la dermis, la cual sí tiene vascularización. ¿Y qué hace que haya vascularización? ¿En qué nos ayuda que venga la sangre acá? Pues obviamente la nutrición. Entonces, hay que tener en cuenta la dermis, nutrición. También tiene colágeno, que nos ayuda muchísimo en la resistencia. Y corpúsculos sensoriales, que seguramente les suena, que son el corpúsculo de Meissner, el de Pacini, Ruffini. También tiene glándulas, tiene folículos, que es una manera elegante de decir pues también los pelitos. Y esas características, básicamente, tienen, bueno, la función de la dermis, más que todo elasticidad, soporte, nutrición, etcétera, y sensibilidad. Sensibilidad justamente por los corpúsculos. Y finalmente entramos en la hipodermis, que es una capa que ya es subcutánea, es decir, está abajo de nuestra piel, que tiene, aparte de tejido adiposo, también tiene tejido... tengo acá el lápiz. Muy bien, tiene tejido conectivo laxo, que pues
lo descubrirá más adelante, que hay tipos de tejidos conectivos, pues también tiene tejido conectivo laxo. Y tejido adiposo, vasos sanguíneos de mayor calibre, nervios, etc. Pues obviamente sirve más que todo para el aislante térmico. Cuando hablamos mucho de tejido adiposo, hablamos también de, más que todo en lo térmico, ¿ok? Con el calor. Y amortiguación mecánica, etc. Entonces acá podemos ver, miren cómo está la epidermis, la dermis, mira acá están las células sebáceas, por los granitos, bueno, vienen de acá. La hipodermis y finalmente el músculo, que ya no forma parte de la epidermis, obviamente. Ya esto es otro tema. Entonces, por fin podemos hablar ahora sí acerca de las quemaduras. ¿Qué son las quemaduras? Pues cuando tenemos una quemadura es una lesión destructiva masiva. ¿Y qué involucra? Pues que grandes capas de tejido afecta la destrucción de capas de tejido, las capas que vimos, epidermis, hipodermis, epidermis, y pérdida de fluidos. Quiero que nos detengamos un ratito y es porque hay que relacionar muchísimo las quemaduras con las pérdidas de fluidos. Cuando normalmente pasan quemaduras y siempre la alternativa que vamos a buscar es la hidratación. Es importantísimo. Cuando veamos más adelante qué hacer con las quemaduras, por qué las ponemos en agua, por qué necesitan las personas pues empezar a hacer fluidoterapia, es justamente porque las quemaduras generan en nuestras células una gran deshidratación, hay falta de equilibrio, el ósmosis, que seguro ya lo habrán escuchado, se vuelve desastroso. Entonces nuestras células no tienen agua, está totalmente mal y esto pues genera un desequilibrio en nosotros. Así que muy importante la pérdida de líquidos, ¿ok? Luego también podemos hablar de que puede presentarse por causas, bueno, puede clasificarse en dos, que es por la profundidad, que hablamos más que todo de tipo 1, tipo 2, otro tipo 2, el tipo 3, que es más que todo por cuántas capas está destruyendo y cada uno tiene ciertas características. Luego está la etiología y el origen, y acá sí hablamos de las causas físicas, las causas químicas, las causas biológicas, eléctrica, química y térmica, ¿ok? Así que cuando hablamos de etiología hablamos de quemaduras térmicas, químicas y eléctricas. ¿Y qué son las causas? Bueno, las causas son que puede generar. Luego hablaremos más de las físicas, que creo que nos suenan un poco más, pero también hay químicos que pueden alterar nuestro sistema y pueden hacer de que nuestra piel reaccione con una quemadura. Entonces, por fin vamos a ver la clasificación de quemaduras. Un momento, sí. Primer grado. Bueno, el primer grado, como dice su nombre, es más que todo superficial, ¿ok? Y solo acá estamos hablando de epidermis. Creo que se pueden guiar bastante el grado de profundidad con la capa a la que está alterando. Sabemos que las capitas, como vimos hace 3 diapositivas, pues tenemos la capita de la epidermis, de la dermis y de la hipodermis. Si estamos hablando de una de primer grado, pues, como ven en la esquinita de acá, estamos hablando de epidermis, solo epidermis. Una quemadura de primer grado, por ejemplo, podría ser cuando se queman en la playa. No está alterando nada más dentro de ti que la epidermis. Esta se puede curar en menos de una semana, y eso es justamente porque sabemos de que la epidermis tiene bastante división celular, ¿no? Tiene estas células que se dividen mucho, hacen mucha mitosis, entonces se curan bastante rápido y tienen pues características que son el eritema, que hablamos de eritema, R, rojo, sí, enrojecimiento. Una ligera hinchazón, el dolor, pues obviamente, y la sequedad. Así que ya bueno, pasamos ahora a las quemaduras de segundo grado. Y ya pues tenemos que mencionar la dermis. Estas quemaduras son conocidas como fluctelunares. ¿Y qué quiero decir? ¿Por qué? ¿Por qué, Ariana? Pues porque genera flictemas. Se relaciona mucho. ¿Y qué son flictemas?
son ampollas. Son ampollas que puede generar de color rojizo, ¿ok? También se genera un dolor intenso. Hay mucho dolor justamente porque ya en la segunda capa, cuando hablamos de dermis, sabemos de que hay mucho color sensitivo, hay muchos vasos sanguíneos, entonces acá ya puede generarnos bastante dolor. Y también forma edemas. Los edemas, que son la retención de líquido, como ven acá, este edema. Y pues suele curarse de 1 a 2 semanas. Así que características rápidas del primer grado: epidermis y enrojecimiento. Características rápidas del segundo grado: edema, ampolla y dolor. ¿Ok? Y ahora hay un segundo grado profundo y por eso es importante, les repito, acá es diferente a acá. Acá que no vemos, que no estamos viendo, ya no hay edemas, ¿no? No estamos viendo edemas, pero sí estamos viendo una destrucción de la epidermis más amplia. Acá es una destrucción extensa de epidermis y dermis, ¿ok? Este es un daño casi total a los nervios y es un dolor mínimo. ¿Por qué creen? Porque cuando altera los nervios, obviamente está afectando a lo que nos está haciendo sentir. Entonces, si está afectando los nervios, ya no estamos sintiendo el dolor. Así que poquito a poquito, dependiendo del grado, a veces también disminuye nuestra capacidad de sentirlo. Porque ya ha destruido tanto que ya no lo podemos hacer. Entonces, hay pocas flictenas. Pero hay piel moteada también, de rojo y blanco, dependiendo también del color de la piel de las personas. Y puede generar, como mencioné, hipologesión. También hay las recuperaciones de más de 3 semanas, acá se demora un poco más. Y con cicatriz hipertrófica, cuando hablemos, lo veremos en la próxima clase, creo, o en 2. Cuando hablamos de heridas, hablamos de hipertrofia. Es una clase de cicatriz que no se cicatriza, no es la manera correcta en la que debe cicatrizar una herida, y esto puede generar de que pues se acumule los tejidos, y hacer que la cicatriz se vea mal. Eso lo que genera de que haya como un poco más de piel en tus cicatrices, a veces como que se elevan un poquito. Eso es una cicatriz hipertrófica, hay personas que lo tienen y es justamente algo que conlleva si no se ha cicatrizado de forma correcta. Entonces, quemaduras de segundo grado superficial, flictelunares. Muchas ampollas, edemas y dolor excesivo, a diferencia del de segundo grado, que ya el dolor bajó, el dolor es mínimo, ya hay más destrucción y pocas flictemas. Ahora sí llegamos al tercer grado. El tercer grado es, acá los vamos a separar, lo vamos a llamar el superficial, ¿ok? En el superficial, sabemos, ya compromete tercer grado. Bueno, mi pequeña memotecnia, que no necesita memotecnia, pero relacionaba mucho el tercer grado con que ya las 3 capas de la piel están totalmente destruidas o están dañadas. Compromete las 3, ¿no? Tiene presencia de escaras. ¿Qué son estas cosas? Escaras. Y pérdida total. Pérdida ya total de al menos de mucho tejido funcional, ¿no? Ya no está funcionando tu piel. Básicamente, esta es una lesión que de todo el espesor de la piel, como mencioné, puede generar escaras. La escara puede ser de color pálida, marrón o negruzca. Es analgésica, indolora. Y como mencioné, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Porque es analgésica, Ariana. Porque ya no hay nada que pueda hacernos sentir, ya todo se ha destruido. Qué triste. Y las escaras también son características, como mencioné, de los 3 colores y vasos trombosados. Requiere a veces injerto de piel. Acá va más del lado de la estética. Y también tiene secuelas importantes. Esperen, voy a apagar un ratito, un segundo.
Perdón, sigo un poco mal de la garganta, así que debo tomar agua rápido. Así que ya el tercer grado, sí, estas son sus características: injerto de piel y cicatriz significativa. Acá, del lado estético, sí puede haber muchos daños. Y bueno, secuelas importantes también del lado de la piel, ¿no? Y ahora vamos a hablar de el tercer grado, que es el grado profundo, carbonización. He visto algunos PPTs que también consideran este el cuarto grado, pero revisé el PPT del ciclo pasado y solo salía tercer grado profundo, así que lo voy a mantener así, ¿ok? Acá hablamos de que ya la exposición ha estado tanto tiempo esta persona expuesta al daño que ya está demasiado dañado. Hay mucha pérdida de tejido blanco. Ya se pueden ver en los músculos de la persona. Si pueden ver acá los músculos, huesos, o sea, es increíble el grado de destrucción. Y acá hay una característica que es importante que acá añadir. Puede haber analgesia, sí, pero puede ser doloroso en algunas ocasiones. ¿Alguien sabe o quiere contestar por qué creen de que en este grado puede llegar a ser dolorosa, a diferencia de los otros grados? Si se supone que ya hubo destrucción masiva de los tejidos, ¿por qué podría llegar a ser dolorosa este tercer grado profundo? Si nadie sabe, yo puedo responder. Para eso estoy. Y la razón por la que puede ser dolorosa es porque ya está afectando al tejido óseo. Y sabemos, o al tejido muscular. Y sabemos de que en este lugar, en especial en el tejido óseo, hay muchísimos nervios. Puede doler mucho. Entonces, eso es porque a pesar de que ya se destruyó los nervios de nuestra piel, pues está afectando al del tejido muscular, está afectando al del tejido óseo. Y pues acá hay mucha necrosis, que necrosis, supongo que ya les he dicho, o ya les dijo su profesora, muerte celular. Y también caída, puede llegar hasta caída de extremidades, posible amputación, como dice, o desprendimiento. Así que, ahora vamos a separar en clasificación según su etimología. Puede ser por quemaduras térmicas, o sea, su origen, ¿no? Quemaduras térmicas, químicas o eléctricas. Bueno, en quemaduras térmicas tenemos pues por contacto, que como dice su nombre, pues tocas algo caliente, algún material, puede ser hasta un líquido caliente. Es más frecuente esto en niños, por curiosidad, ¿no? De la propia infancia. Y esto no suele ser menos profundidad. O sea, son extensas a veces por la cantidad que tocó, quizá el niño tocó la hornilla y es extensa, pero no es profunda. Luego tenemos también la de fuego directo, que son, pues, como dice el nombre, hay mayor profundidad y asociada a menudo más que todo hay muchas lesiones por inhalación, por la inhalación de estos humos, por el CO2, los gases, el fosgego, todo lo que hay y que pueda haber en ese fuego. También hablamos de radiación, que son frecuentemente por exposición a rayos ultravioleta, ¿no? Del sol. En especial si no usan bloqueador por favor, o también radiaciones ionizantes. Y finalmente tenemos por frío, que creo de que es un poco contradictorio quizá para algunos, pero efectivamente el frío también puede generarte daño, en especial de quemaduras, por las bajas temperaturas. Las zonas que se afectan normalmente son pies, manos, nariz y orejas, ¿ok? Que son, en especial los pies, son zonas en las que menos calor hay. Así que ahora vamos a hablar de las quemaduras químicas, y acá entra un tema que me parece muy interesante, al menos a mí, a nivel químico, que son las ácidas y las básicas alcalinas. No sé si ustedes saben cuál de estas dos es más grave, si es la quemadura química ácida o la quemadura química básica, si lo suponen, si les han dicho. Yo antes pensaba que era la ácida, realmente, por la televisión, supongo, pero no es así. Y acá verán
como en la básica o alcalina se muestra mayor grado de destrucción que en las ácidas. Normalmente en las ácidas puede llegar a un grado 2, pero intermedio, que puede ser, imagínate, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico. En cambio, las alcalinas son más profundos, son más profundas y hay más evolución. ¿Y esto por qué? Bueno, acá hay un cuadrito. Cuando hablamos, esto es más químico, pero cuando tenemos quemaduras por ácidos, hace algo, eh, pasan muchas cosas a nivel químico, ¿ok? En especial con las proteínas. Nuestras proteínas se empiezan a desnaturalizar. ¿Y qué significa esto? Pues ya no tienen la forma que deberían. De lo que están así, pues se ponen todas locas. ¿Y esto qué genera? Luego se empiezan a volver a organizar. ¿Y qué pasa? En los ácidos, las proteínas, gracias proteínas, suelen hacernos una escara, que es como algo durito. O sea, como se empiezan a alocar, se vuelven a juntar luego desesperadas, unen fuerzas, y esto hace de que genere como una costra en nosotros. Y eso hace de que el ácido y el daño que nos está generando ya no logre ingresar más, porque ya las proteínas hicieron un loquerío e hicieron en eso una escara, hicieron una barrera superprotectora. Sin embargo, cuando hablamos de álcalis, nuestras proteínas no empiezan a funcionar como deberían. O sea, ellas directamente se aguan. O sea, de una manera muy coloquial de decirlo, se empiezan a poner aguadas y eso hace de que el álcalis, que es el básico, ustedes saben, ácido básico, sí, por favor, espero que sí topen esos términos, hace de que pues ingrese mucho más fuerte a nuestra piel. Entonces ya no están formando las proteínas escaras, es más, están aguando. Entonces el álcalis es mucho más profundo. Eso es una pregunta que suelen hacer, más que todo para generar dudas, ¿no? Porque creo que es algo que a veces se puede llegar a confundir. Entonces ahora sí podemos hablar de quemaduras eléctricas. Hay tres tipos de quemaduras eléctricas y cada uno tiene características que son fáciles de determinar. Primero tenemos la verdadera. Que yo siempre preguntaba si había una falsa, si había una verdadera, pero no hay una falsa. Bueno, en la verdadera son lesiones térmicas que son más que todo superficiales y estas se deben a pues una corriente, un circuito de la corriente, lesiona mediante producción de calor. O sea, el calor básicamente generó esto y la corriente lesiona la piel, pero normalmente no penetra la piel, ¿ok? Suele quedarse por este lado. Sin embargo, cuando hablamos de quemaduras de arco eléctrico, algo que las va a caracterizar mucho es que en esta imagen no se nota muy bien, pero hay un punto de entrada y un punto de salida. Imagínense que el punto de entrada está en tu mano y el punto de salida está en tu pie. ¿Esto qué significa? Esto es importante porque muchas veces en las quemaduras por eléctrica, las personas no logramos saber, los médicos no logran saber si la gravedad de la situación. ¿Por qué? Porque no vemos lo que hay adentro. Entonces es importante también identificar si hay arco de entrada, arco de salida, y sí, porque por dentro, a pesar de que por la piel, esto es algo característico del arco eléctrico, por la piel quizá no notes mucha diferencia, pero dentro puede haber lesiones musculares, lesiones tendinosas, vasculares, nerviosas, óseas, o sea, por dentro puede estar todo muy mal, pero por fuera parece estar todo muy bien. Y esto es porque ha habido pues un arco. Y el sujeto se convierte, pues, básicamente es parte del circuito y pasa a través de su cuerpo. Así que arco eléctrico creo que es bastante fácil de identificar. Es un arco, hay entrada, hay salida y el daño es profundo. A diferencia del verdadero, acá se ingresa profundamente. Luego hablamos de la quemadura por llama, que como sale en la imagen, pues es una combustión espontánea. Y pues de la vestimenta de la víctima o otros elementos del entorno. Esto es muy fácil. Pues una llama. Ahora el tratamiento sobre quemaduras. Acá hay bastantes aspectos que vamos a tener en cuenta y es que es importante fijarse cuánto líquido vamos a reponer, ¿ok? Porque como les comenté, en la quemadura está habiendo ¿qué? Una deshidratación. Entonces, obviamente, habrá que reponer todo el agua
que se ha perdido. Y justamente hay que darnos cuenta de los posibles trombos, los daños renales, porque a través de muchas veces de esto nosotros podemos identificar qué tanto daño se ha hecho en el líquido de nuestro cuerpo y también los factores que puedan complicar el pronóstico. Entonces, tenemos primero el grado de quemadura, que son aspectos importantes que debemos identificar, la extensión, o sea, qué tanto está extendido por el cuerpo, edad y antecedentes previos, porque esto influye muchísimo también en cuánto líquido le vamos a reponer, y antecedentes porque hay enfermedades que veremos más adelante que tenemos que hacer otra técnica de hidratación. Necesitamos otras fórmulas porque a veces la sobrehidratación en algunos pacientes puede hacer daño. También tenemos la localización, dónde ha sido, obviamente esto influye. Las causas de la quemadura, porque imagínense que tratemos una quemadura química como una quemadura eléctrica, pues todo mal. El ácido te está haciendo daño y tú le quieres poner otras cosas, no. Y también si hay daño en las vías respiratorias. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces por la inhalación de humos, pues también puede haber un daño y se nota en la boca. Veremos, no sé si lo veremos más adelante, así que se lo comento ahora. Pues a veces en el manejo de quemaduras, justamente las personas a veces por inhalación, el paciente pues si ha inhalado algún agente gaseoso o producto de combustión, gases, así puede afectar a las vías respiratorias y puede pues hacerles mucho daño. Por debajo del glotis también a veces se puede ver el daño que hay y pues afecta muchos aspectos. Así que ahora vamos a la superficie corporal y esto es lo que quiero que se queden más que todo y que practiquen en sus casas todo esto. Que a mí se me hizo un poco confuso en mi momento, pero es fácil de aprender porque hay bastante lógica en todo lo que dicen. Entonces, cuando hablamos de superficie corporal quemada total, es que nosotros para luego efectuar la fluidoterapia, primero necesitamos saber cuánto porcentaje se ha dañado. Entonces, el S, C, Q y T nos van a indicar el porcentaje para hacer bien la fórmula. Está la regla de los 9 de Wallace, que pues acá está. También está la regla de Ludbrower y también está la regla del 1% de la palma. Entonces, la regla de los 9 es más que todo, es más rápido, ¿ok? Se hace en adultos y calcula como el 9% de cada superficie. Acá está la regla de los 9. O sea, la manito vale más o menos 1% y como, por ejemplo, la 9% te vale la cara. Pero en prácticas, les van a comentar probablemente, de que hasta en la cara también se separa el porcentaje. Se separa también el porcentaje del cuello, el porcentaje del rostro y el porcentaje completo ya de la cabeza hasta el cuello es 9%, pero también se va a separar ahí. Todo un brazo te puede valer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, obviamente, pero también en secciones, o sea, tienen que tener en cuenta que todo es 9, pero también hay cada parte de nuestro cuerpo que no vale 9, que se separa. Y eso son las preguntas que normalmente les ponen en sus parciales y finales. También está pues la regla del Lungbrower, que es más que todo para bebitos. Y es, pues como en bebés la cabeza suele ser bastante grande, también hay que tener en cuenta eso. Y así pues se van separando. Si se dan cuenta, vale más la cabeza que las piernitas, así. Y va hasta cuánto avanza el bebé, ¿no? Y finalmente, la regla de la mano, del 1% de la mano, esa es más que todo para hacer una evaluación rápida. Normalmente se tiene en cuenta que la palma de nuestra mano vale 1%. Entonces, si yo quiero evaluar rápidamente a alguien, agarro mano 1, 2, 3, 4, ya, esto hay una quemadura como de un 5% o así. Es algo mucho más rápido para quemaduras que no son tan extensas y es útil para cualquier edad en realidad. Uy, no se pasa. Ahora sí.
Ahora sí, el terror, que es la reposición de líquidos, que tiene que aprenderse las fórmulas de memoria. Eso es todo. De memoria y entender cuándo utilizar cada fórmula. Porque probablemente haya algún momento en el que les dirán que, que es un caso específico. Entonces no van a utilizar una fórmula u otra. Entonces en la reposición de líquidos hablamos de que obviamente la quemadura genera pérdida de líquidos, que es crítico y por eso tenemos que pues volver a reponerlos. Tenemos la fórmula de Parkland, que el goteo, que es el goteo pues que vimos intravenosa, goteo, o sea, goteo de cuando te colocan y empieza a gotear uno por uno. Bueno, no se pone nada más porque la enfermera vio y me puso, lo calculó ella, no. Hay fórmulas de cuánto tiempo debe gotear cada medicamento en tu cuerpo y en este caso para la reposición de líquidos también hay uno. Estas ambas fórmulas de goteo se deben administrar el 50% de volumen en las primeras 8 horas, ¿ok? Y finalmente, pues esta fórmula es 4 mililitros por el peso del paciente, supongamos que pesa 70, por el porcentaje, imagínense de que el señor se ha quemado pues toda la parte de la espalda, así que un 18%. Calculamos, que voy a sacar ahorita mi calculadora porque yo no sé, que sería 4 por 60 por el 18 que les dije, y sería 4.320 más o menos el goteo que se le tiene que dar. También está la fórmula de Brook, que esto es más que todo, quizá les ponen un caso en el que dicen, no, esta persona tiene más de 75 años, o no, esta persona tiene antecedentes cardíacos, ojo, no los quiero ver haciendo la fórmula de Parkland en ese caso. Ustedes ya no lo multiplican por 4, ustedes van a tener que multiplicarlo por 2. ¿Y eso por qué? Porque en estos casos son personas que son propensas a un sobreexceso de líquidos. Entonces no queremos tampoco causarles esa clase de problemas que pueden ser hepáticos, renales, diabéticos. Entonces acá se cambia el 2 para pues equilibrar. Por eso es importante los antecedentes. Y el manejo específico, pues, como les comenté antes, para cada quemadura, pues, es importante saber su etiología, justamente porque manejarlo para cada uno es diferente. Por ejemplo, en el de fuego, sabemos de que la persona tiene que mantenerse, el paciente recostado, se irriga con agua fría para calmar el dolor. Fría, solo en el fuego es agua fría. Normalmente es agua, al tiempo, pero en el de fuego va a ser agua fría, ¿ok? Porque pues es importante. Para calmar el dolor, cubrir con mantas y pues cubrir con mantas, sí, y transportar al centro de salud. Luego tenemos la quemadura química, que se irriga agua por alrededor de 1 hora. Acá el tiempo es mucho más elevado y hay que retirar las ropas contaminadas porque esto puede seguir dañando a la persona sin que lo sepamos, ya que es más difícil identificar dónde está la quemadura, ¿no? En qué lugar está el líquido dañino. Y finalmente, pues están las quemaduras eléctricas, que es para asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica, asegurarse de que ya no le siga pues pasando la electricidad e impedir de que haya una segunda víctima. Recuerden de que a veces es pues complicado saber la zona, asegurar la zona, pero eso es importante. Ojo, recordemos prehospitalario. Y finalmente, el daño respiratorio, como les dije antes, pues en estos casos, por haber expuesto al fuego directo o quizá químicos que estaban por el aire, puede haber un daño respiratorio. Así que debemos reconocer señales que pueden ser quemaduras faciales, la disfonía, que es pues el cambio de voz. Como estar afónico, se podría decir que es una clase de disfonía. El esputo de carbón y la disfagia. Entonces, estas quemaduras suelen ser graves o devastadoras, ¿no? Es importante, pues escuchar todo esto, las señales que tienen las personas que suelen tener estas injurias inhalatorias, porque puede perjudicar, pues, el trato del paciente y como su mejoría, ¿no?
Ah, y acá les puse preguntas por primera vez. Ah, estas preguntas se subieron en su pasito. Ay, se me apagó la cámara. Bueno, esas preguntas se subieron en su pasito. No sé si alguien sabe. Por ejemplo, el primero. ¿Qué tipo de quemadura? Ya que vimos el tema, ¿no? Si en su pasito lo hicieron mal, tampoco está mal. ¿Qué tipo de quemadura se caracteriza por la lesión del espesor de la superficie con zonas profundas y analgesia? ¿Alguien sabe? A, B, C o D. Quizá lo puede poner en el chat. No me importa, no me voy a molestar. Si es grado superficial, grado profundo, primer grado o tercer grado. La verdad no me sale el chat por acá, así que no sé si alguien respondió, si respondieron bien, si respondieron pues mal, pero la respuesta es tercer grado, que hay analgesia, a menos que sea obviamente el tercer grado no, perdón, a menos que sea así, el tercer grado profundo. Ahí ya estaríamos hablando de si puede quizá haber por lesiones en el tejido óseo o en el tejido muscular. Luego, ¿qué tipo de quemadura genera un violento punto de entrada y salida? Acá esencial. Pues el punto, la quemadura de arco eléctrico, que es el único que genera un punto de entrada y un punto de salida. ¿Ok? Eso sería básicamente todo. Así que mucha suerte en sus exámenes que se acercan. Así que sería todo. Chau, chau, chau. Ah, cierto. Tengo que... les paso más tarde su... No más tarde, sino en